Vamos a ver si podemos terminar con este bendito teórico que es más largo que Esperanza Pobre, decían en una época. A ver, yo lo que quiero es que, como esto surgió un pequeño problema de interpretación en el teórico pasado, yo voy a volver a esto. Ustedes visualicen lo siguiente. Todo tiene que salir de algún lado. Nada nace de la nada. Todo apareció por alguna causa. Siempre. Sobre todo en las infecciosas. Entonces, hay que pensar de dónde puede aparecer el agente. En este caso, siempre hay una persona que tiene tuberculosis, o puede ser también una vaca que no está controlada, pero eso ya sabemos que prácticamente ha desaparecido en nuestro país. Entonces, lo pensamos de una persona que está tosiendo y que al toser, entonces está expulsando un bacilo, uno o dos, en esas gotitas de flush. Esas gotitas de flush, entonces, como habíamos visto, se secan en el ambiente y quedan los bacilos flotando. Y yo les hacía la comparación, creo que el jueves, que si el sábado o el domingo se levantaban un poquito más tarde, que cerraran bien las cortinas y dejaran solamente una rendijita para que se produjese el efecto Tyndall. O sea, que vieran el polvillo que es invisible a los ojos, que lo vieran al efecto Tyndall, y si en esa habitación hubiese alguna persona con tuberculosis, ahí en ese polvillo que está circulando estaría también los micobacterios. Nosotros vamos a poner una persona, un hospedador susceptible, cuando respira, mete aire y el polvillo. Si en el polvillo está un micobacterio en tuberculosis, ¡zuc!, se manda. Las partículas grandes vimos que quedan retenidas. Las partículas chiquitas pasan y van a parar a los bronquios. En el bronquio, entonces, sigue el viaje. Ya sabemos que los bronquios tienen una división, que del lado izquierdo, donde está el corazón, está más levantado que del lado derecho, por eso es más común las primoinfecciones del lado derecho, en la base del pulmón, y las reinfecciones en el vértice, porque el vértice está más ventilado. Todo lo que cae, cae al lóbulo inferior, lo ventilado queda en el lóbulo superior. Bien, entonces en ese lugar se produce, en los alvéolos, ya llegamos a los alvéolos, se produce una inflamación. ¿Por qué? A ver, llegó un agente extraño. Por lo general, cuando el número no es muy alto, los macrófagos lo eliminan y punto, se acabó. No pasó más que eso. El inconveniente está cuando, acuérdense la famosa ecuación de Rick, que te decía que por una parte está el número de agentes infecciosos que entran por la virulencia sobre la resistencia. O sea, si hay un gran número de agentes infecciosos, o si esos agentes infecciosos son muy patógenos,
o si las defensas están bajas, entonces la persona es susceptible de infectarse. Cuando nunca tomamos contacto con el Mycobacterium tuberculosis en ninguna de sus formas y entra por primera vez un Mycobacterium, a eso se le llama primoinfección tuberculosa. A eso se le llama primoinfección tuberculosa. ¿Qué ocurre? Puede que entonces los macrófagos lo eliminen. Punto. Se acabó. Pero también puede que sea resistente, sea muy patógeno, resista con todos esos mecanismos que hablamos, que bloquean la unión fagolisosomal, que los derivados del oxígeno, del metabolismo del oxígeno, los expulse, que estabilice las membranas, todo eso que estuvimos viendo. Entonces sobrevive dentro, se multiplica dentro del macrófago, y en un momento determinado ya vimos que rompe las membranas de esa vesícula fagocítica o fagosoma. Entonces se distribuye por la célula, vuelve a multiplicarse con sus mecanismos de inhibir la muerte celular por suicidio, o sea, la apoptosis. Inhibe la apoptosis, se sigue multiplicando y llega un momento en que la célula se rompe, estalla. ¿Por qué? Porque bloquean los mecanismos de estabilización de la membrana. ¿Se acuerdan? La prostaglandina E. Bloquean la producción de prostaglandina E. Entonces, la célula estalla. Gracias a eso se liberan y van a infectar a otros macrófagos, pero una parte va a escapar de las defensas y va a ser lo que se llama una diseminación precoz. Por lo general, abortiva, o sea, se disemina, pero no pasa nada. Sí, más o menos están las defensas más o menos equilibradas. Diseminación precoz abortiva. Eso solo va a ocurrir en una primoinfección. ¿Queda claro esto? Solo ocurre la diseminación precoz en el caso de una primoinfección. Cuando ya ha habido una primoinfección previa, entonces el sistema inmune lo bloquea. Lo bloquea. ¿Qué pasa? Esos Mycobacterium que se escaparon van a entrar en circulación y uno de los sitios más peligrosos donde van a ir a instalarse es en las meninges. Pueden instalarse en riñón, pueden instalarse en cualquier órgano. Todos los órganos pueden llegar a tener tuberculosis. Todos. ¿Hay alguna duda? Bien. Sigamos entonces el camino. Si nosotros hemos tenido un contacto previo, o sea, ya hemos tenido una primoinfección, esa diseminación precoz no se produce. Pero los bacilos que entran y comienzan a multiplicarse y empiezan a invadir a otros macrófagos, empiezan a multiplicar en esos macrófagos, entonces van a generar una inflamación crónica llamada tubérculo, que tiene las características, ya vamos a verlo, muy específicas, que como este Mycobacterium
tiene tantos lípidos, tanta grasa, se llama caseoso. Caseum, en latín, es queso. Si ustedes llegasen a abrir un tubérculo con necrosis caseosa, yo tuve la impresión cuando los abrí, tuve esa suerte de en una necropsia abrir. Es como cuando ustedes abren un paquete de, o me sale requesón, De ricota. de ricota. De ricota, perfecto, muchas gracias. Ustedes, si alguna vez van a hacer una torta de ricota, y que no les diga esto, agarran, apriétenla y rómpanla con un cuchillo y apriétenla. Esa ricota que sale es similar a la necrosis caseosa. Se llama caseosa justamente porque es similar al queso. Bien, volvamos. Entonces se forma el tubérculo, la reacción inflamatoria crónica, que va a tener necrosis gaseosa en el centro, va a tener una zona de pelea con células epiteloides, con macrófagos que se han hecho así medio cuadraditos, lo llaman epiteloides. Acuérdense que todo lo oides es parecido a células epiteliales. Después tienen los fibroblastos, y esa lesión puede realmente ir a una curación por calcificación, o sea, se fibrosa, se calcifica y puede quedar eternamente así. El problema es una persona que por alguna causa o razón baja las defensas o tiene pocas defensas, o en su momento no consumía una gran cantidad de proteínas, entonces esa persona tiene una gran susceptibilidad a que el Mycobacterium siga avanzando. Y ese nódulo puede abrirse a distintos lugares. Por ahí, si ese nódulo se abre a un bronquio, que tiene conexión con el exterior, cuando se abre, ¡pum! Muchas veces, prácticamente siempre, nada es absoluto en biología, pero muchas veces cuando se abre, sangra, porque rompe una venita o una arteria bronquial. Entonces sale un producto llamado casium, y esa expectoración del casium se llama vómica, no vómito, vómica. Y generalmente la expectoración está acompañada de sangre. Por eso, siempre recuerden esto, grábenselo a fuego. Toda expectoración con sangre es tuberculosis o cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Bien, entonces sale, se abre y empieza a salir, como esto es un aerobio, se multiplican, listo, vamos, entró el aire, empezó a multiplicarse y empiezan a salir de la caverna que se formó, empieza a salir todo el material y todos los bacilos. Y ahí puede hacer una reinfección endógena, o sea, se abrió y va a parar al pulmón arriba, donde está más oxigenado, y hace otro nódulo ahí, o hace un nódulo por todo el pulmón, pequeños nodulitos, que ya les voy a mostrar una radiografía de eso. Entonces, comienza a diseminarse por el individuo y también comienza a diseminar la enfermedad en el conjunto, en su grupo. Acuérdense que es una enfermedad social esto, ¿no?
en su familia, en su grupo inmediato. Por ahí leí que en Estados Unidos hicieron un estudio de un barco de la Marina que tenía, creo que eran 3 marineros que estaban con tuberculosis, no los habían diagnosticado, ¿sí? Y de la población de 78 marineros que tenía ese barco, 13 se enfermaron, ¿sí? Bien, entonces, si en lugar de abrirse a un bronquio se abre a la pleura, tenemos entonces una siembra en toda la pleura, se llama pleuresía, con una, digamos, reacción inflamatoria bastante importante. Puede llegar a abrirse un vaso sanguíneo, puede abrirse un vaso sanguíneo, puede tener a lo mejor algunas consecuencias importantes, pues se abre a una vena pulmonar, eso entra al corazón, y las venas pulmonares, acuérdense, llevan sangre oxigenada, y de ahí se distribuye en todo el cuerpo. Ahí tenemos entonces un poco la base también de la tuberculosis miliar. Se llama miliar porque ustedes, todas las cerosas, parece como que tienen debajo de las cerosas granitos de mijo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Profe, Entonces, sí, mi amor, dime. te consulto, lo que recién explicó, ¿son las 3 fases consecutivas? Tal cual, Ah, bien, era para tal cual, sacarme la duda. tal cual. Y lo que yo le estoy queriendo decir, es que admito a alguien, lo que yo les estoy queriendo decir con esto es un detalle. La BCG, lo único que les otorga a ustedes es la primoinfección controlada. La BCG, por lo menos hasta ahora, estuve el otro día leyendo un artículo que hablan de una estimulación que hace del sistema inmune innato, pero con la BCG lo único que ustedes previenen es la meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque hacen una primoinfección controlada. Entonces, aparte de la primoinfección, ustedes pueden tener una reinfección endógena cuando se abre un tubérculo o una reinfección exógena cuando ustedes tienen entonces una primoinfección y toman contacto con una persona con tuberculosis y aspiran los Mycobacterium y van a parar a sus pulmones y pueden hacer otra caverna más. Con respecto a lo que es, no me quiero meter en esto, pero hay formas, porque en otra época, cuando no existían tantos métodos de diagnóstico, los médicos diagnosticaban tuberculosis escuchando el pulmón, porque esta caverna hace lo que se llama un soplo anfórico, cuando se oculta y localizan la caverna. Hoy día la mayoría de los médicos mandan a hacer una resonancia por cualquier cosa, pero debería de diagnosticarse con clínica y una placa simple de pulmón. Entonces, que quede claro, con BCG lo que prevenimos es solamente una meningitis tuberculosa. 100% de acuerdo. No hay meningitis tuberculosa en los que tenemos BCG. Otra cosa no sirve. Puede haber una estimulación, como dice este trabajo. Vamos a ver qué es lo que
sigue saliendo por donde pasan los tiros, y si llega a ser, digamos, llega a ser cierto esta estimulación que hace la BCG, me callaría la boca a decir que sí, hay que hacer BCG. Hoy por hoy no estoy tan de acuerdo. Bien, avanzo porque si no se me viene encima la hora. ¿Alguna pregunta? Bien, acá está. La infección se propaga por vías linfáticas intrapulmonares hasta los ganglios regionales, ¿sí? Y da lugar a lo que se llama complejo de Ghom. Esto ya lo vimos el otro día. Cuando se escapa, va por los linfáticos y llega a los ganglios. Se inflaman los ganglios también, entonces tenemos el chancro de inoculación, que le decían en mi época, o el foco pulmonar de Ghom, la linfangitis y la adenitis. Si el paciente llega a calcificarlo y este complejo de Ghom calcificado se ve en la placa, se le llama complejo de Ranke. Esto es lo que les explicaba, la diseminación precoz abortiva, que puede ir a meninges. Generalmente queda ahí. En la lesión pulmonar, ya vimos inflamación, formación de tubérculo y caseificación. La inflamación típica, no hay muchos polimorfos, ahí lo más importante es los macrófagos y después los linfocitos. Ya después les voy a explicar, cuando veamos la parte de inmunidad, por qué tienen que venir los linfocitos. La formación del tubérculo, las tres zonas, las tres áreas. El área central con células gigantes, se llaman células multinucleadas, o sea, son macrófagos que se duplica el núcleo, pero no se separan y quedan entonces todos los núcleos encerrados en una misma membrana. Células gigantes de cuerpo extraño se llaman también. A lo mejor lo vean de esa manera en histología. Las células de Langham. Después están las células epiteloides, que yo ya les dije, son células como cuadraditas, que se disponen radialmente, y después están, acá se mezcla un poco, pero están los linfocitos y después los fibroblastos cerrando todo. Este aquí. Este aquí. Zona gaseosa, células gigantes de cuerpo extraño. Las células similares a las células epiteliales, las epiteloides. Por fuera, linfocitos, y más exteriormente los fibroblastos, que van a tejer la malla, que posteriormente esta malla se calcificará. La caseificación, bueno, es una necrosis gaseosa. Ya sabemos que la necrosis es la muerte de un tejido dentro de un individuo vivo, y como tiene una gran cantidad de lípidos este bacilo, entonces por eso toma la apariencia de un queso, ¿no? De una ricota. Bien. La desintegración, bla, 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 bla. Sigamos. Si este contenido, como ya también se los aclaré, no drena, puede condensarse, encapsularse, reorganizarse el tejido fibroso. Esto después se calcifica, calcifica, se pone calcio. Chao, cura por calcificación. Si se produce la evacuación, que ya les dije, se produce la vómica, se forma la caverna, y como hay oxígeno, vamos todavía, se multiplican de lo lindo. También se los dije, van por vía aérea al exterior o otros órganos, como la laringe, faringe, cavidad oral, amígdalas o intestino.
depende para la zona que se abra el tubérculo. Si afecta grandes vasos es raro, es raro, es raro, pero imagínense que se pega a la aorta. Es desastroso, es desastroso. Desastroso, terrible. O sea, cuando ustedes estén haciendo cirugía 3, si tienen la suerte de hacer una cirugía y cortan una arteria, se van a dar cuenta, una arterita chiquitita, como salta sangre por todos lados. Imagínense en una arteria que es de este tamaño o de este tamaño, según el tamaño de la persona, lo que puede llegar a ser un sangrado. Las lesiones vasculares linfáticas van a ser linfangitis, que van a ir a parar a los ganglios donde drenan. Cuando va a la parte, o sea, toma algún tronco nervioso, por ahí, ¿qué puede pasar? Solamente puede pasar, importante, el frénico. Por lo tanto, van a tener la parálisis de uno de las partes del diafragma. El vago también, más difícil, nunca vi ninguno, pero está citada en la bibliografía. Puede dar bradicardia, molestias abdominales. La lesión del esófago también puede llegar a evacuar hacia el esófago. Lo más común es que evacúe hacia el bronquio o hacia la pleura. Bien, cuando la infección es rápidamente progresiva y se disemina, ya se los dije también, recibe el nombre de tuberculosis miliar. Tienen todas sobre todo las serosas del tamaño de un grano de mijo, y esto puede afectar a cualquier parte del cuerpo, puede afectar a huesos, puede afectar, yo lo vi en las serosas, lo he visto en necropsias en las serosas, y realmente es como todo un puntillado debajo de las serosas. Sigamos. Bien. Lamentablemente, yo cuando saqué esta, no la saqué yo, la robé de internet, digamos, pero se veía mejor, pero al agrandarlo desaparece, pero ustedes pueden llegar a ver todas las bolitas, que le está mostrando. Acá se ve mejor. Acá se ve claramente. Bien. Imaginen, tengo dos en sala de espera. Perdón. Imagínense que si yo tengo un foquito chiquito, no voy a tener ningún signo, ningún síntoma. Solamente esto va a ocurrir cuando empieza a haber un tamaño importante de nódulos, o va a haber un ganglio importante que me puede estar incluso obstruyendo parte de un bronquio. Si no, prácticamente no, una persona puede estar mucho tiempo con tuberculosis hasta que aparecen los signos o síntomas. Esto se lo van a explicar en Estómato el año que viene. ¿Por qué digo signos o síntomas? Signos es aquello que yo veo. O sea, signos puede ser, por ejemplo, una imagen en una radiografía, eso es un signo. Síntoma es algo que ustedes me relatan. Me duele la cabeza. ¿Yo puedo ver que a usted le duele la cabeza? Me pica el cuello. ¿Yo puedo ver que a usted le pique el cuello? Es un síntoma. ¿Está? Entonces,
Ay, por supuesto. A ver, si ustedes se están rascando y casi se lastiman, se llama prurito escrito de Leblois eso. Pero eso sería un signo de un síntoma, ¿no? Pero en general la mayoría de la bibliografía abarca con síntomas a todos, pero no es lo mismo signo de síntoma. Bien, los síntomas pueden ser locales o generales. Los locales, imagínense que si esto ocurre en el pulmón, solamente vamos a ver los signos radiológicos, si no, imposible. Salvo que tengan una localización en piel, si no. Y los generales, sí, son, digamos, bastante estereotipados. Una de las primeras cosas que aparecen es la fiebre. Fiebre. Sobre todo, la fiebre es, bueno, ahora acá lo pongo, a últimas horas de la tarde o a la noche. Famosa sudoración nocturna. Con una sensación como que le falta algo, frío. Obviamente, las fases de la fiebre, que también la van a ver el año que viene en estómago, van a ver que tiene una fase pirogénica. Saben que es fuego, ¿no? O sea, la fase pirogénica es que ustedes están aumentando la temperatura, porque el sistema inmune les hizo regular el centro termorregulador que ustedes tenían a 37 grados en el centro del cerebro, se lo hizo poner a 38, o a 39, o a 40. Entonces, cuando pasa la sangre, el sensor de temperatura dice, che, está a 37, nosotros debemos estar a 40. Vamos, larga una descarga importante del sistema nervioso y ustedes empiezan a temblar para generar calor sin movimiento útil. Entonces, llega un momento en que llega al acné, o sea, al punto en el cual incluso sobrepasan esos 40, y como sobrepasan esos 40, empiezan a sudar, porque es la manera de perder el calor. Por eso están temblando y en un momento determinado se relajan y empiezan a transpirar profusamente, hasta llegar a mojarse todo, la cama incluso. Eso es típico. Y una de las cosas que siempre ha llamado la atención de la literatura romántica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es el adelgazamiento progresivo y la tos. La tos. Las personas con tuberculosis se llaman, no sé si aún le siguen diciendo, cuando ha adelgazado mucho, y dicen, estás tísico. Tisis es tuberculosis. Entonces, la persona adelgaza mucho, tose y tiene fiebre. Eso lo encierra prácticamente al diagnóstico. Bien. Los síntomas locales, si están molestando en un bronquio, van a tener tos. Las cavernas, si no hay una caverna, pueden llegar a ver un nódulo, eso en la placa, por eso es un signo. El esputo, que primero es mucopurulento, acuérdense la vómica cuando sale el calcium, y después van a tener un moco así medio verdoso, espeso por la cavitación. Acuérdense siempre la hemóptisis, el esputo con sangre, hemóptisis, o tuberculosis o cáncer de pulmón. Y si hay tocamiento, va a haber dolor pleural y disnea,
sobre todo la disnea si está comprimiendo la disnea es la dificultad para entrar en aire, si está comprimiendo un bronquio. Les iba a decir esto. Esas cavernas muchas veces cuando son tratados los pacientes, y a veces se esterilizan esas cavernas por los antibióticos, suelen ser invadidos por hongos. Entonces, cuando uno hace una placa de pulmón, le da la imagen como de una moneda. Por eso se llaman imágenes numulares. Bien. Signos radiológicos. Se observa la zona de consolidación de un área del parénquima pulmonar, acompañada de adenopatía iliar unilateral. Paciente adulto, se presentan las características de la normalidad radiológica en el vértice o en el segmento posterior del lóbulo pulmonar, el infiltrado homogéneo, la cavitación del tejido y el proceso radiológico de la diseminación broncógena. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí lo tienen. Fíjense. A ver si queda claro. Acá hay aire. Acá hay aire. ¿Se ve la caverna? Sí, ve la profe, se caverna? ve bien. Bien. Estos son los cilios. Fíjense los cilios. Fíjense los cilios. Muy tomados. Fíjense los trazos muy, muy marcados. Esta placa me gustó mucho porque, de paso, les voy a mostrar algunas cositas. Una placa de pulmón bien tomada se debería de ver la columna hasta más o menos la tercera vértebra dorsal, que corresponde a las clavículas. Fíjense esta persona, así lo primero que da, está muy bien sacada, por eso la han puesto. Esto también está choreado en internet, tomado de internet. Fíjense cómo está desviada la columna, ¿no? Bien. Miren cómo se desvía la columna. Bueno, miren los cilios. Miren los cilios. Muy tomados los cilios pulmonares. Muy tomados. Miren las imágenes. Calcificaciones. Miren las calcificaciones de los cilios. Fíjense cómo este lóbulo inferior está de color blanquecino. Debería estar negro, porque supuestamente debe tener aire, pero está blanquecino. Esto significa que acá tenemos todo el lóbulo inferior tomado. Fíjense las calcificaciones en el ilio, los signos de Ranke. ¿Se ve? Sí, profe. Miren esto. Miren esto. Miren este hilo. Miren estas imágenes. Muy, muy importante, muy importante. Fíjense en calcificaciones. Calcificaciones. Cómo debería de estar el pulmón y cómo está de este lado. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía, no? Acá viene el bronquio y se encuentra con el corazón, o sea, sale así. Acá, como no se encuentra con el corazón, va para acá. Por eso la mayor parte de las lesiones la van a encontrar del lado derecho.
Otra. Miren qué bien sacada está esta placa. Muy bien sacada. Bien despegada. Le han puesto, le han hecho abrir los brazos para despegar las clavículas. Bien. Y los omóplatos. Sacar los omóplatos de manera que no interfieran en las imágenes. Lamentablemente tiene las marcas de agua que muchas veces hacen confundir, pero bueno, se nota. Miren lo que yo les decía, hasta la tercera vértebra, muy bien sacada esta placa. Miren cómo están los cilios, miren cómo están los cilios, tremendo. Miren los focos de calcificación, miren la calcificación, siempre del lado derecho. Y acá, vemos. Bien, gracias por mutearse. Bien, yo creo que acá, si ustedes lo miran con lo que yo le he estado diciendo, van a ver que esta persona tiene una lordosis tremenda. Miren la columna como en lugar de venir para acá, hace una S. Pero fíjense, miren, tiene todo el pulmón con este puntillado. Y miren los ilios. Miren los ilios pulmonares lo que son. Un verdadero desastre. Esta persona está comprometida. Muy comprometida. Bien. ¿Se entendió lo de las placas radiográficas? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Diagnóstico. ¿Cómo pensamos, cómo podemos llegar a decir, che, este tipo tiene tuberculosis? Lo podemos sacar básicamente por la noción de foco. Los antecedentes. Lamentablemente, la actual forma de hacer la medicina es terrible, porque el médico, sobre todo por lo poco que cobran las consultas, tiene que poner un paciente cada 10 minutos. Y no puede hacer esto, una correcta anamnesis. Preguntarle. Lamentablemente, no se puede hacer, pero la mayor parte de las veces el paciente les dice en su relato lo que tiene. El paciente les dice en su relato lo que tiene. Y hace muy poquito tuve una experiencia, me consultaron por un mareo de una persona que se marea, que le dolía la cabeza, y la pregunta, ¿qué está tomando? Beta bloqueante. Bien, ¿cuánto beta bloqueante está tomando? Bueno, sencillo, hagamos una prueba. Reduzca un poquito la dosis del beta bloqueante. Listo, se solucionó el problema. La misma persona lo dijo. Entonces, ustedes tienen que escuchar al paciente. Ustedes tienen que escuchar, porque el paciente les va a decir, sobre todo si están trabajando en la salud pública. Porque la mayor parte de las veces son ustedes los que van a pescar a un paciente con un cuadro como este. Muchos pacientes no saben que tienen tuberculosis. Entonces, adelgazamiento, tosen, sí, ¿no sabes qué? No, sí,
Lo que pasa es que estoy fumando mucho, por eso escupí el otro día sangre. ¿Así? Mira vos. Bien. Anda al clínico y decir que tengo una placa de pulmón. Cuadro clínico. Y ya ahí deja de ser una preocupación de ustedes, porque el examen clínico, la radiografía de tórax, se lo tiene que pedir el clínico. Pero con esto, con estos 3 puntos, ustedes van a hacer el 85% de los diagnósticos. Y van a salvar muchas vidas. La prueba de la tuberculina. Bien, si una persona ya tuvo tuberculina positiva, no es necesario que se haga otra prueba. Se hace en la cara anterior del antebrazo, intradérmica, se le pone un chiquito del PPD, y lo que va a hacer es un pequeño abón, y después, más o menos 2-3 días, se lo mide con un cutímetro, y ahí van a ver, acuérdense que tienen que tocarlo. Bueno, ustedes no lo van a hacer, pero si se lo están haciendo a ustedes, que no les midan el halo de eritema. Miden, tóquense. Perdón, ¿puede volver al Sí, anterior? sí, acá. Gracias, profe. Entonces, tiene que ser, vean, como un granito. Bien, bien que muchas veces cuando se les sale un granito, tiene un área roja, pero cuando se tocan, el área, digamos, maciza, es mucho más chiquita que el área roja. Y eso es lo que ustedes tienen que medir. ¿Puedo pasar? Sí, profe. Bien. Entonces, en el caso de que no haya ningún tipo de resultado, 0 negativo. Pero bueno, depende de la induración, los factores de riesgo epidemiológico y la situación del individuo. Esto está en el apunte, está tomado de los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, es universal, ¿no? Todo esto es universal, no justifica estar dándole demasiada importancia. Puede ser que una reacción de tuberculina dé positivo, sí, cuando la persona está vacunada con BCG. De hecho, en otro tiempo se le exigía a la persona la reacción de Mantoux, y si la reacción de Mantoux le daba negativo, le hacían la BCG. Puede tener una infección por otras micobacterias que no sean la de tuberculosis, y eso le da positivo. Por ejemplo, puede ser positivo si tiene lepra. Bien puede ser, como yo les decía, la medición incorrecta, que miden el halo rojo y no el abón. Puede que le hayan puesto un antígeno que no era el adecuado. Y cuando una persona ha sido vacunada con BCG, se prefiere un método de detección en sangre, en el cual se intenta medir la liberación de interferón gamma en los linfocitos del paciente. Esto fue ideado para mejorar el diagnóstico de tuberculosis latente, pero, ojo, no puede diferenciar entre infección latente y tuberculosis activa. Y además se puede llegar a ver un falso negativo en individuos inmunodeprimidos, como los individuos con SIDA, con trastornos de, por ejemplo, que están con algún tratamiento por una
alergia le están haciendo corticoides, o por un cáncer le están haciendo corticoides, o un diabético. Y el diagnóstico de certeza es a través del cultivo o la visualización. Como el cultivo, acuérdense por favor, no me vayan a decir que enseguida a las 48 horas ven Mycobacterium tuberculosis. Esto yo lo saqué del apunte. Acuérdense que son 2 meses de cultivo para llegar a lograr encontrar colonias de Mycobacterium tuberculosis. Pero como tarda tanto, lo ideal es hacerlo rápido. Y hacerlo rápido significa hacer un extendido y una coloración de 100 Nielsen. Entonces, si ustedes llegan a encontrar linitas rojas sobre un fondo azul, esos son Mycobacterium, y no hay otra cosa que se banque una coloración de 100 Nielsen que no es un Mycobacterium. Si ustedes entonces mandan a hacer una coloración de esputo y les sale positivo, puede que se lo cultiven como para ver de qué se trata, pero ese tipo ya tiene que ir a medicación con antibióticos, ya es resorte del infectólogo. La fuente de contagio, acuérdense, siempre el hombre enfermo. Como es una enfermedad que suele ser insidiosa, o sea, no manifiesta muchos síntomas, a veces es un peligro. Afecta generalmente clases sociales bajas, está muy relacionado con la miseria, con el hacinamiento, con la mala alimentación. Muchas veces ver una persona gorda no significa que esté bien alimentada, porque si vive alimentándose con hidratos de carbono y con pocas proteínas, no es una alimentación correcta. Bien, la profilaxis. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que quiere hacer: diagnóstico precoz de la enfermedad, tratamiento correcto, aislamiento de los sujetos, lucha con el reservorio animal. Ya sabemos que hoy día en nuestro país, si uno consume leche de marcas autorizadas, esa leche está pasteurizada, o sea, está libre de tuberculosis. Y si nos gusta la leche que nos trae un tambero que hace el ordeña a mano, hiérvanla. Con respecto a la vacunación, tengo mis dudas acerca de la verdadera utilidad. En los países desarrollados no se vacuna, porque al hacer la vacunación lo que logramos es perder justamente la reacción de Mantoux como diagnóstico. Y la quimioprofilaxis es el tratamiento con antibiótico que se hace en los convivientes inmediatos. La vacuna se emplea el bacilo de Calmette-Guerin, que es un bacilo vivo, atenuado. Fíjense, esto está en el apunte. Se hace este bacilo se puede cultivar en lo que se llama agar papa glicerinada. Entonces, hacen, fíjense, más de 200 pases, y de esta manera el bacilo bovino pierde su capacidad de hacer justamente la diseminación precoz, abortiva, y por lo tanto da la prima infección, y a partir de ahí todas las otras infecciones que tenga no van a hacer la diseminación precoz. Esto lo hacen el esquema de vacunación, que incluso muchos están desaconsejándolo, pero sigue siendo el esquema de vacunación. Es la primera dosis se la hacen por lo general en el recién nacido, y el segundo refuerzo a la edad escolar. El tercer refuerzo en otra época, como ya les he contado, se hacía en el momento de la revisión
en el ejército, o antes de salir de la escuela secundaria, se volvía a pedir una reacción de Mantoux. Hoy día no se hace más. Entonces, lo único que evita la vacuna es la meningitis tuberculosa. No previene ni la reinfección endógena ni la exógena. Rápidamente, Mycobacterium lepra, porque esto lo van a ver en el práctico. Esto lo van a ver en el práctico, solamente paso cosas muy rápidas. Es bacilo inmóvil, rectilíneo, ligeramente incurvado, fíjense. De extremos redondeados, no esporulado. Se tiñe con gran, pero muy poquito. La mejor coloración es Nielsen. Adopta la forma de elementos paralelos, en empalizada, como los cigarrillos en un atado, o bien en masas redondeadas, que se llaman globis, sobre todo cuando hay una gran multiplicación del bacilo dentro de los macrófagos. Produce una enfermedad granulomatosa crónica. Es un bacilo de una multiplicación muy lenta, más lenta incluso que el de la tuberculosis. Por lo tanto, el periodo de incubación es larguísimo. No se cultiva en medios artificiales, no hay manera de que se cultiva. Hay, ¿vieron los tatú carreta? A ver, Celina, ayúdame. ¿Cómo se llama? El bichito este que usan para el charanguito. El tatú mulita. La mulita, eso. Puede usarse la mulita como... difícil mantener la mulita un montón de tiempo para ver si lo que le inoculaste le hizo le creció o no. Pero bueno, es anecdótico. No se conoce el reservorio, el único reservorio humano. No se cuenta con métodos de detección que no sean los clínicos. Y obviamente es una enfermedad social que yo he tratado de mostrarles unas fotos. Fíjense, si una persona, cuando entra el Mycobacterium lepra, en lugar de hacer una reacción netamente celular, hace anticuerpos, como este bichito está dentro de la célula, se le mata de risa los anticuerpos. Sigue multiplicándose, se multiplica, y si la persona no se aviva a tiempo, termina como esto. Eso se llama facieleonina. No les puse otras diapositivas en las cuales les faltaba incluso hasta la mano entera a la persona. Facieleonina. Fíjense cómo destruye la piel. Todo esto son nódulos llenos de Mycobacterium. Todo esto son nódulos llenos de Mycobacterium. A no confundirse con la enfermedad de von Rickenhausen, la polineurofibromatosis. Esto pueden llegar a verlo las personas con este tipo de tumores benignos que se hacen en los troncos, algunos troncos nerviosos. Hay una película vieja, muy vieja, era del cine, todavía el cine ya era a colores, pero lo hicieron en blanco y negro, se llama El hombre elefante, que si alguna vez llegan a darla por televisión se las recomiendo. Ese señor tenía una polineurofibромatosis extrema, estaba todo deformado por la polineurofibромatosis. Esto es una enfermedad benigna, de tipo genética. Esto es una enfermedad infecciosa.
esta persona, si se hubiese diagnosticado a tiempo, no hubiese llegado a este grado de deformidad. Esto es lepra tuberculoide. Acá la persona se infecta, pero hace una respuesta celular. Por lo tanto, al hacer una respuesta celular, se defiende y circunscribe la infección. Esto, entonces, es tuberculoide. Oide parecido a la tuberculosis. Hace estos signos en piel. Ojo, no confundir con psoriasis. Esto también es una enfermedad genética, una predisposición genética de la persona a sufrir este tipo de alteración, en la cual tiene una gran decamación superficial, y por lo general, cuando ustedes vean una persona con psoriasis, por supuesto esto no es transmisible, Si ustedes le preguntan qué estrés tuvo, le relatarán que algún tipo de bolón que ha tenido y por eso se brotó. Esto se trata, no se cura, pero se trata. Esto se trata y se cura, porque esto es infeccioso, esto es genético. ¿Está claro? Esto es genético, no se cura, jamás. Esta persona podía haber sido tratada con cirugía y haber removido esos tumores y darle un aspecto un poquito mejor estéticamente a la persona. Esta persona no tendría que haber llegado jamás a este estadio. Jamás debería haber llegado a este estadio. Esto se debería haber tratado mucho tiempo antes. Bien, lepra se dará en los prácticos. Estamos, por lo que no ahondo en lepra. Yo lo que quiero es pasarles muy brevemente, muy rápidamente, otra infección por micobacterias que, como de costumbre, yo trato de adelantarme a lo que pueda llegar a ocurrir. Vamos a ver si puedo llegar a compartirles esta pantalla. Compartir pantalla. Bien. Hace muchos años, yo daba dengue, y me decían, ¿para qué da dengue? Yo daba chikungunya, tal, pero hoy tenemos dengue, chikungunya, zika. Mycobacterium ulcerans es una infección bastante común en otras partes, por ejemplo, Australia. En Australia ha habido un brote hace muy poquito, y se los tiro, no entra en el parcial. Esto quiero que medianamente les quede en la cabeza, en alguna neurona por ahí, por si en algún momento llega a aparecer esta infección en nuestro país. Es una infección crónica, como todo lo que sea Mycobacterium. La bacteria está presente en el medio ambiente. La forma de transmisión aún no se conoce. En Australia aparece sobre todo en la zona de la Gran Barrera, en la Gran Barrera de Coral. Las lesiones se producen en las extremidades, por lo que muchas veces hay que pensar si no es un diabético, si no tiene una insuficiencia arterial, si no tiene varices que le hacen un agujero. La gravedad hay en tres puntos.
Una lesión pequeña, una ulcerita, que muchas veces se confunde con una úlcera varicosa. Otra es una placa ulcerosa, con edema, y la otra es diseminada, que incluso puede llegar a producir osteitis, osteomielitis y afección articular. Lo destroza. Nódulo, como toda micobacteria, puede también comenzar con un endurecimiento indoloro, muy parecido a la lepra, inflamación difusa en las piernas, en los brazos, en la cara. Esta es la que produce la micolactona, que yo les había hablado en las generalidades. Puede evolucionar sin dolor y sin fiebre, incluso sin tratamiento antibiótico. Las úlceras son características por los bordes bien socavados. Ahora les muestro las fotos. Y ocasionalmente afecta huesos y puede traer grandes deformidades. Fíjense. Zona eritematosa. Generalmente uno cuando empieza así piensa en que es una perionixis que va avanzando y termina después con un pedazo menos de piel, incluso a veces con un dedo menos, porque le hace estas tremendas lesiones. Tremendas lesiones. Bien, que es bien socavado, como si hubiesen hecho con un sacabocados. Bien, les dije que era cortito, ¿no? Me quedan 15 minutos. Bueno, recuérdenlo por si alguna vez tienen la desgracia de ver una úlcera de Gürtel. ¿Preguntas? Si no, trato de pasar rápidamente, aunque sea una parte de los no fermentadores. ¿Quedó No, claro? profe, ninguna. Bien. No, claro. Voy a tratar de pasar entonces a los no fermentadores. A ver si puedo hacer... No. Pinomecetales fuera. Sí. Pinomecetales fuera. A ver si puedo abrir. No fermentadores. Muy bien. Compartir pantalla. Rápido, rápido, cortito, aunque sea les doy las generalidades. 10 minutitos. Bien. Bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, obviamente, con bacilos gram negativos no fermentadores es para diferenciarlos de los fermentadores que son, por lo general, las enterobacterias, ¿no? Obviamente no fermentan la lactosa, pero son no fermentadores. No producen el acetilmetilcarbinol, no son esporulados. Acuérdense, los esporulados de interés médico son gram positivos. Su morfología es netamente bacilar, por eso son bacilos no fermentadores. Especies potencialmente patógenas. Hoy vamos a ver, si podemos, pseudomonas. La más común de todas es la pseudomonas aeruginosa. Por ahí pueden llegar a escuchar la pseudomona cepancia, la maltófila, la malei, no tanto la acidoboras, o la piquetti, no lo vi nunca. También podemos llegar a tener Eikenella corrodes o Acinetobacter, más común el Acinetobacter baumani. Generalmente estos bichitos son habitantes de las salas de terapia intensiva y son los que producen las terribles infecciones debido a que están permanentemente siendo seleccionadas las cepas resistentes. A ver, si me explico. Supónganse que ustedes tienen 50 bichitos distintos, ¿no? Imaginen 50 bichitos de distintos colores.
de los cuales 1 o 2 son negros, o sea, son resistentes a los antibióticos. Pero ¿qué pasa? No pueden crecer mucho porque tienen los otros 48 que los están frenando. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Qué ocurre si yo pongo un antibiótico y de buenas a primeras borro todos los que son rojos? Entonces ya no tengo 48 que están frenando. Ya voy a tener, supónganse, nada más que 25 que los están frenando. Entonces, gran parte de ese nicho los ocupan estos negros, que antes eran 2 y ahora tenemos 10. Pongo otro antibiótico y borro todos los azules. Oh, sorpresa. Ya no tengo 25. Ya ahora tengo nada más que 15. Y los negros, que eran los resistentes, en lugar de ser 10, empezamos con 2, después tenían 10, ahora son 15 o 20. Y por último, pongo otro antibiótico más. Este antibiótico me borra los naranjas, que eran los últimos. Lo único que me quedan ahora son los negros. De buena a primera tengo 50 negros, 50 resistentes. Que cuando me infectan a una persona, no tengo antibiótico que ponerle. Eso es una selección por antibiótico. Yo estoy seleccionando cepas resistentes al usar antibióticos. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que es? Y ese es el problema de las salas de terapia intensiva. Yo tengo una enorme complicación en muchos de los sanatorios debido a que seleccioné a cepas resistentes y esas cepas resistentes, cuando me infectan a un individuo, no sé con qué pegarle, no sé con qué tirarle. Es un tremendo, tremendo problema. Inclusive, este mismo problema también está ocurriendo en la comunidad. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, lo digo porque lo conozco, en Bélgica, un médico receta una amoxicilina clavulánico para un problema respiratorio. Entonces, la receta, nada, no le venden nada sin receta. Ningún antibiótico se vende sin receta. Esa receta de antibiótico, entonces, se informa al servicio de salud. Del servicio de salud cazan el teléfono y lo llaman. Sí, doctor fulanito, dígame, ¿por qué para un problema respiratorio donde no hay anaerobios usted recetó un amoxiclavulánico? ¿Me puede explicar por qué? Y no, porque es más fuerte. Ah, más fuerte la patada en el culo, perdón, la patada que te van a pegar la próxima vez que hagas semejante estupidez. Podés llegar a perder la matrícula. Por esa razón, en muchos países europeos, la resistencia a los antibióticos ha bajado muchísimo. Nosotros, que somos muy vivos, que vamos a la farmacia, y en la farmacia nos venden lo que se les ocurra, porque ni siquiera muchas veces nos atiende el farmacéutico, sino nos atiende el empleado, nos dan cualquier cosa, y así estamos seleccionando cepas resistentes, que vamos a tener un tremendo problema el día de mañana, porque no vamos a tener antibióticos, porque las empresas no invierten en antibióticos. ¿Para qué van a invertir en antibióticos? Les conviene invertir en las medicaciones que son crónicas. Entonces, ¿para qué van a invertir en antibióticos? Que lo usan 14 días y punto, como mucho. Bien. Entonces, es uno de los principales responsables de las infecciones nosocomiales, o sea, dentro de los sanatorios u hospitales. Las pseudomonas crecen en cualquier lado.
ya van a ver que les pongo, hasta en los floreos puede haber pseudomonas. Los requerimientos nutritivos son mínimos. En cultivos producen un olor característico a manzana. Es una pena que no pueda llevarle un cultivo de pseudomona, porque lo huelen y dicen pseudomona. O una uva levemente fermentada. ¿Vieron cuando, qué sé yo, no sé si alguna vez les pasó que dejaron en el auto una bolsa con manzana, quedó una semana o 10 días y hizo un calor bárbaro? Bueno, ese olor a manzana levemente fermentada, no podrida, levemente fermentada, es típico de las pseudomonas. Bacilo, obviamente, negativo. Aerobio estricto, importantísimo, aerobio estricto. Oxidasa, obviamente, positivo, no fermentador, por supuesto, si es aerobio, no es fermentador, móvil, y produce pigmentos. Puede ser varios pigmentos, pero en el apunte están estos dos, así que les puse nada más que estos dos, que es la piocianina y la pioverdina. La piocianina es un color verdoso azul, y la pioverdina es amarillo verdoso. Esto es característico, muy característico. Ampliamente distribuida en la naturaleza, pero sobre todo es necesario poner énfasis en los ambientes húmedos. Como dice el apunte, habitan en los pasillos, las salas de hospitales, en humidificadores, suelos, en líquidos de diálisis, agua de la canilla, en el alcantarillado, en las manos de los operadores, en el material de curación o diagnóstico, en prótesis, marcapasos. Incluso es capaz de reproducirse en desinfectantes y antisépticos. Y esto lo hemos encontrado nosotros. Y ya les cuento esto y los dejo porque no voy a tener mucho más tiempo. La facultad, cuando compraba los detergentes, nos mandaba a la cátedra para que analizásemos la potencia, sobre todo cuando eran detergentes nuevos. Nos llega un bidón de 5 litros, cuando vamos a medir la potencia, nos crecían, no servía para nada, no desinfectaba nada. Ninguna de las cepas que teníamos para control de desinfectantes. Entonces, no sé si fue a la doctora Hermida o a mí que se nos ocurrió decirle a la pasante que teníamos en ese momento, que estaba haciendo su tesina de graduación en bioquímica, decirle, ¿por qué no la sembrás? A ver qué pasa. Lo sembró en Nagar Sangre y le creció una hermosa pseudomona aeruginosa. Azul estaba todo. O sea, en el detergente, supuestamente, con antiséptico, para el lavado de manos, para el personal de cirugía, venía con pseudomonas. Por lo tanto, la pseudomona incluso hemos encontrado en un congreso que fuimos con la doctora Hermida, una persona que decía tener una cepa de pseudomona que había venido infectando el iodo polividona, el Pervinox, hasta ese punto. Niñitos, lo dejo acá, lo retomo el jueves. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta. No, profe. Quedó todo claro. ¿Se entendió en serio? Sí, se entendió bien. ¿Entendieron tuberculosis? Vieron que yo le puse mucho énfasis a tuberculosis. A mí me importa mucho tuberculosis porque es una enfermedad jodida. Igual que sífilis, son dos de las infecciones, bueno, también pseudomonas, después también los virus, pero son esas infecciones que tienen mucho peso y que ustedes pueden tener contacto con ella, pueden diagnosticarla, tienen que diagnosticarla, tienen que hacer valer su formación. Tienen que hacer valer su formación. Y eso tienen que sentirse muy orgullosos de que, si bien les damos con un caño, esto les va a servir a ustedes el día de mañana porque van a tener una formación muy sólida.
como se lo dije en su momento, la ex ministra de Salud era de San Nicolás, igual que yo, de mi misma edad, así que nos conocíamos. Me la encontré una vez en un congreso que hicimos, y le dije, viste que tenés un caso de paracoxidoides brasiliensis en el norte. Oh, sí, sí, ¿cómo te enteraste? Porque el que lo diagnosticó fue un ex ayudante mío, un odontólogo, que lo mandó al hospital de Santa Fe y lo mandaron de vuelta al tipo y le dijeron que no era nada. Si no es que otra vez le insiste, se comía la paracoxidoides brasiliensis. Eso es grave, ¿no? Bien. Decide que me desmientan. Y así. Entonces, ustedes tienen que estar seguros de lo que saben, porque le hemos dado bien las cosas. Entonces, tienen que estar muy seguros, porque la formación que le estamos dando es bien científica y bien en profundidad. Entonces, tienen que tener esa seguridad adentro. Yo sé. ¿Está claro? Dejo de hablarme al cohete, váyanse a descansar. Chicos, los veo el jueves. Profe, Gracias, profe. Nos Sofi, vemos. dime, yo tengo una duda. dime. Quería saber bien cuál sería la clasificación del lepra. Porque bueno, Lepra, sí, tenés lepra lepromatosa, lepra tuberculoide, lepra indeterminada y los borderline, que son borderline tuberculoide, borderline lepromatosa. Va a depender del grado de inmunidad de la persona. O sea, el borderline, sí. la indeterminada es cuando comienza, que no sabes para qué lado va a disparar el cuadro. Ujú. La indeterminada. Después tenés los dos bien polares, los que yo te acabo de mostrar en las imágenes. La lepromatosa, que es terrible porque deforma a la persona, tiene incluso lesiones internas, llega a perder parte de los miembros, la lepromatosa, y después la tuberculoide, que puede llegar a afectar los troncos nerviosos y puede dar algún tipo de parálisis, pero por lo general es limitada. Y las formas intermedias, las borderline, que tienen un poco de cada una. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Eso lo van a ver ustedes en los prácticos. Yo no tengo problema en volver sobre el tema si no se ha entendido. Pero Claro, yo te preguntaba más que nada, profe, porque medio que me confunde acá, porque en el libro, o sea, como que nombra 5 tipos, cuadros clínicos, dice acá, pero después como que entre medio habla de la intermedia y eso, y por eso estaba confundida, pero bueno, ¿quedó ahora claro? sí, ¿Quedó ahora sí. claro? Porque es lepromatosa, tuberculoide, borderline lepromatosa, borderline tuberculoide, y la indeterminada, que es al principio de la infección. Ahora sí, profe, muchas gracias. ¿Está? Muy Sí. bien. Niñitos, se me agotó el tiempo. Los veo, si Dios quiere, el jueves. Chao, Chau, profe, chau. gracias. Chao, profe, gracias.